Bueno, estamos en equipamiento institucional, segunda parte, la clase pasada ya vimos algo. Vamos a hablar de lo que nosotros consideramos recursos para una arquitectura puertas adentro o indoor, como lo llamaremos, como lo llamamos, y veremos a continuación justamente una serie de esos recursos y posibilidades con las que contamos para poder proyectar en este tipo de arquitecturas, ¿no? Estos recursos que nos interesa comentar, obviamente pueden ser ampliados, revisados, modificados. Sabemos y entendemos y suscribimos que ningún conocimiento es definitivo en absoluto. Esos recursos son los planos, las preexistencias, las atmósferas y los equipos. Hoy vamos a centrarnos específicamente en los planos, ¿sí? Bueno, en primera instancia, lo que debemos hacer es saber frente a qué tipo de proyecto estamos. Cuando hablamos de equipamiento o hablamos de este tipo de especificidad de la disciplina, generalmente nos encontramos con esta división que ustedes ven a la izquierda de las posibilidades de intervención. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es fijar el tipo de proyecto que vamos a hacer. En una clasificación rápida, deberíamos saber si se trata de una preservación o restauración, que es el grado más alto. En este caso, el trabajo del arquitecto se limita solo a poner en valor lo que existe. En algunos procesos, inclusive con los mismos materiales y del mismo origen, tratando de mantener los valores originales. Esto se da especialmente en aquellos edificios y construcciones de un altísimo valor simbólico, cultural, patrimonial, económico inclusive, ¿no? Entonces, por ahí tenemos que ir a buscar un mármol a Carrara porque es el mármol original con el que fue construido. Si estamos frente a una remodelación, el grado de intervención será mayor, es decir, el grado de intervención del arquitecto, la injerencia será mayor según el alcance de la misma, operando inclusive combinaciones entre lo existente y lo nuevo para hacer que el edificio se adecue a los modos de vida actual o a las necesidades de confort, etc., ¿no? En oportunidad de una reprogramación funcional, por ejemplo, el grado de intervención va a ser mayor, pudiendo operar sobre elementos constitutivos del edificio o modificando su aspecto, la fachada, por ejemplo, y demás elementos siempre que no se afecte la estabilidad del mismo y atendiendo a cuestiones de costo y de sustentabilidad, obviamente, ¿no? Puede ocurrir que tengamos que trabajar en situaciones que combinen algunas de las interiores, intervenciones mixtas, como le llamamos. Por ejemplo, el caso que ustedes están viendo, que es la Pinacoteca de San Pablo de Pablo Méndez da Rocha, que es justamente el recorrido que se está viendo en este momento, ¿sí? Otras taxonomías posibles son las arquitecturas efímeras. Bueno, acá viene un primer anuncio, si tienen a mano sus celulares y como para hacerlo un poco más entretenido esto, van a ir apareciendo algunos códigos QR. Si están atentos, si les interesa, si tienen ganas de navegar un poquito, ahí van a aparecer algunas recomendaciones. Por ejemplo, ese código QR los va a llevar al Instagram de los autores del pabellón de Macedonia del Norte, que es el pabellón que están realizando actualmente en la Bienal, con algunos videitos que están interesantes. Entonces, para ir y venir ahí y sacarnos de la pantalla estática y trabajar con múltiples pantallas, al que le interese, por ahí está bueno. Van a ir apareciendo. Tony, Perdón, sí. perdón, ¿puedes borrar el comentario ese, el que dice dejar compartir pantalla, ocultar? Porque justo tapa el código QR. Vos sabés Ocultarlo que directamente. yo no veo el ¿No lo ves mouse. al cartel ese? Ah, Ahora sí. ahí está genial. Eso Perdón, mismo quería decir. perdón. Dale, gracias. Bueno, entonces les estaba comentando que otra clasificación o otra categoría de este tipo de intervenciones son las que denominamos arquitecturas efímeras, ¿no? Que es el caso que atenderemos en este primer ejercicio. Nosotros a lo largo de todos los años que venimos dictando la asignatura, navegamos por algunas de estas taxonomías posibles en los distintos ejercicios. Bueno, para ustedes, para este año, seleccionamos esa categoría, la de las arquitecturas efímeras, que se trata de propuestas que están destinadas a desaparecer y que claramente necesitan de un soporte físico, técnico, pueden ser bajo techo o no, pero
está allá quizás la gran cuestión, ¿no? En lo que dije antes. Arquitecturas destinadas a desaparecer, o al menos que van a mutar. No creo que hayan pensado ustedes alguna vez durante el cursado en esto, ¿no? Es decir, la pregunta sería, ¿han pensado alguna vez que aquello que proyectan y que construyen va a mutar, a cambiar o incluso a desaparecer? Bueno, no creo, siempre nos preparan para construir y olvidar o abandonar, ¿no? Pero bueno, un buen ejemplo de esto y que lo tienen bastante transcurrido y seguramente lo habrán escuchado bastante en el caso del diseño industrial, existe el concepto de la obsolescencia programada, ¿sí? Supongo que lo habrán escuchado en algún lado, y si no, investiguenlo un poquito. Bueno, hoy van a iniciar su primer proyecto de obsolescencia programada en arquitectura. Y eso, sin duda, que tiene un sinnúmero de implicancias, ¿no? Bueno, hecha esta introducción respecto de esto de las taxonomías o las posibles ubicaciones de nuestro proyecto, pasamos ahora sí a comentar esto de los planos, de los recursos con los cuales contamos para intervenir en nuestro proyecto, ¿sí? Como ya dijimos, siempre partimos de una preexistencia, es decir, un objeto no natural. Ustedes están acostumbrados a trabajar generalmente sobre terrenos planos o recortes urbanos, entonces hay cierta naturaleza ahí a la cual debemos intervenir. En nuestro caso, operamos sobre una preexistencia, por lo tanto, ya es un objeto no natural, es decir, que está culturalizado, está construido, está cultivado. Pero para nosotros, en nuestro proyecto, ese objeto se transforma en una nueva naturaleza artificial. Y como toda naturaleza debemos cuidarla, protegerla, tratar de intervenir de la manera más pertinente y precisa posible, ¿no? Y a su vez, con esa naturaleza artificial que es nuestro objeto arquitectónico, obviamente debemos interactuar y dialogar. Contamos con diversos recursos y uno de ellos son los planos. Simplificando cualquier volumen habitable, esto es, ubicándolo, podemos decir que contamos con al menos 6 planos de trabajo, ¿no? Es decir, 2 planos horizontales, uno inferior, el suelo o solado, uno superior, techo, cubierta, cielo o cielo raso, y 4 planos verticales, laterales, izquierdo-derecho, frente y detrás. Todos ellos pueden ser intervenidos para modificar la caja y lograr con ello nuestro objetivo en el proyecto. Estos conceptos más adelante, en un par de pantallas más adelante, lo vamos a retomar y vamos a ver justamente algunas estrategias muy básicas de cómo operar con ellos, ¿no? Entonces, esto lo vamos a recuperar un poquito más adelante. Vamos con los planos. Bueno, los solados, el piso, el suelo, dejan de ser simplemente un hatch en el plano para convertirse en posibles ordenadores de circulación. Establecer zonas de tensión, de tránsito, que opacan o iluminan, por ejemplo, por reflejo un ambiente. También pueden convertirse, como vemos en la imagen, en topografías o en equipos, pueden dividir, vincular sistemas de circulación, sistemas de detención, sistemas de trabajo, etcétera, ¿no? La elección de este tipo de solado será determinante según la actividad, o la atmósfera, o lo que queramos lograr en nuestro proyecto, ¿no? Así, por ejemplo, la madera nos otorga cierta absorción acústica, cierta calidad y calidez, por ejemplo, para una biblioteca, un espacio donde necesitamos silencio o retracción. La piedra nos da resistencia y duración en un espacio, por ejemplo, muy transitado. El pavimento permite cierta plasticidad, podríamos decir, ¿sí? A partir de que podemos trabajar con una amplia gama de colores, por ejemplo, para espacios de entretenimiento, de circulación rápida o de alta rotación. Y por supuesto, podríamos seguir en extenso con el catálogo de posibilidades, ¿no? Desde vincular cuestiones horizontales y verticales, de marcar zonas, como dije antes, elevarse y demás. Pero lo importante es el diseño del solado justamente en función de la actividad que va a contener ese lugar, ¿no? Entonces, bueno, ahí vemos distintas opciones, por ejemplo, de solado, desde lo que se ve en pantalla abajo a la derecha, que es simplemente un piso técnico, ¿sí?
suspendido, elevado, no suspendido, perdón, un piso técnico elevado, en donde obviamente por debajo podemos manejarnos con infinidad de instalaciones e inclusive podríamos operar y jugar con ese damero, con los mosaicos, con distintos colores, distintas texturas y terminaciones, aplicación de gráfica como se ve a la izquierda, o la demarcación de una circulación determinada como se ve arriba a la derecha, ¿no? Es decir, ese solado que de golpe se eleva y se transforma en envolvente, generando esa caja, evidentemente nos está diciendo camine por acá, ¿eh? Es muy difícil salirse de esa circulación porque es como que estamos invadiendo otros espacios, ¿no? Pero bueno, son técnicas que por supuesto aportan precisión justamente a determinadas funciones que uno piensa para el espacio que estamos diseñando y proyectando, ¿no? Los planos laterales, y aquí viene una cuestión que me parece importante aclarar. Nosotros cuando estamos hablando de, digamos, en las distintas clases teóricas y en los conceptos que vamos volcando, los tenemos que pensar de manera genérica, es decir, para ser aplicado a cualquier tipo de proyecto, cualquiera de las taxonomías que vimos antes. Entonces, este tipo de cosas está bueno que ustedes traten de hacer alguna transferencia siempre directamente, no solamente al proyecto que les toca como ejercicio, sino a cualquier tipo de proyecto de este tipo, ¿no? Bueno, nosotros decimos que los planos laterales no pueden ser vistos simplemente como límites, sino como parte del espacio que integra, ¿no? Tanto el interior como el exterior. Es decir, sabemos que los límites se diluyen, que pueden convertirse, al igual que un solado en una topografía, bueno, esos límites pueden convertirse en muebles, en pantallas, en equipos, en interfaces operativas que colaboran de manera integrada para que la caja arquitectónica de alguna manera funcione, ¿no? La ausencia de un plano o su perforación, como hace Emilio Ambas ahí en el Museo de Arte Moderno de Buenos Aires, donde genera ese ojo que permite desde el foyer de ingreso espiar la tienda, el café, bueno, ha mutado en diversas funciones y actividades, pero la biblioteca, bueno, esos son recursos con los que podemos trabajar en este tipo de arquitectura, en ese caso, en un proyecto de remodelación, como es el Museo de Arte Moderno de Buenos Aires de Emilio Ambas, está ubicado en San Telmo. Decía, transformarse en interfaces operativas que colaboran de alguna manera integrada para que la caja arquitectónica funcione mejor, ¿no? La ausencia de un plano o la perforación, permitir el paso de luz o no, o opacarlo, generar movimientos, reforzar fugas, por ejemplo. Esos son recursos que están piola, que está bueno que ustedes dimensionen ese poder que tienen a la hora de pensar un espacio, ¿no? Bueno, un ejemplo también es la Bill Radius, que es la imagen que se ve debajo, que les debe estar molestando el cartelito, pero es la imagen que se ve debajo, abajo a la izquierda, digo, que es el caso de la Bill Radius, donde Le Corbusier trabaja ese plano, que es vidrio, que es mueble, que es ventana, que es atrio, que es espacio de trabajo, de contemplación, de guardado, y es todo el mismo plano, ¿no? Y es interior y exterior, ahí se diluye ese límite. ¿Dónde está el afuera, dónde está el adentro, ¿no? Supongo que se puede eliminar ese cartelito, ¿no? Si yo vengo acá. Sí, le decís ocultar. No, dejar de compartir, no, ocultar. Sí. Ahí está, perdón. Listo, gracias. Bueno, u otros casos, esto lo mostramos y lo cuento y lo repito como para que ustedes vean la dimensión que tiene este tipo de propuesta y de trabajo, ¿no? Digo, sostenido a lo largo de la historia y por diversos actores estratégicos a la hora de pensar y entender la arquitectura. Gio Ponti, por ejemplo, piensa, diseña y proyecta lo que él llamó la finestra arredata, que no es otra cosa que la ventana amoblada, que está próxima a la propuesta de Le Corbusier, quizá un poco más etérea, más propia de los años 50, 60, o Ligneo Bobardi en su casa de vidrio, con esa biblioteca, que quizás opera como un mediador entre el adentro y la ciudad, ¿no? En ese gran muro de vidrio, y aparece ahí la biblioteca, que opera como mediador, ¿no? Es límite, pero también es contenedor y está en una situación intermedia. Son como diversas propuestas.
O Enrique Miralles, mucho más acá en el tiempo, lo hace en el Parlamento escocés, en Edimburgo, en donde esas prótesis que aparecen en la fachada, no sé si lo tienen el proyecto, pero aparecen una serie de estos elementos, son como prótesis que se asoman por la fachada, pero que en el interior son soportes de actividades en las oficinas de los parlamentarios, ¿sí? Bueno, con esto quiero decir que a la hora de pensar estos límites no los vean simplemente como elementos, componentes para generar un detrás de o encapsular ciertas actividades. Los límites laterales pueden adquirir un espesor y convertirse en equipos, obviamente, ¿no? En equipos, en pantallas, o favorecer o generar, como dije antes, tensiones, fugas, etc. Bueno, el plano superior, el cielo, como le dicen los españoles, o el cielo raso, o la cubierta, al igual que los soldados, aportan un sinfín de recursos para la modificación de las preexistencias. Al bajarlos, por ejemplo, generamos opresión, o si los elevamos, generamos cierta sensación de libertad. Si espejamos un volumen, podemos duplicar la sensación de espacialidad, es decir, podemos duplicar el volumen, el cubicaje de un espacio, supuesto desde el punto de vista perceptivo, obviamente, espejando, por ejemplo, un cielo raso, ¿no? Y también los podemos hacer desaparecer visualmente por medios de artilugios de iluminación y colaboran claramente en la cuestión acústica y de confort, ¿no? Los cielos rasos son clave desde ese punto de vista, desde ese aspecto. Por medio de diferentes alturas también pueden ordenar un programa. Si yo puedo bajar el cielo raso en distintas zonas y con eso ya estoy dando un mensaje claro a las personas que circulan en esos lugares donde tengo distintas zonas, ¿no? De atención, de tensión, de circulación, etc. Bueno, estas características del diseño de cielo raso es propia del equipamiento institucional, ¿sí? No así tanto, o en menor medida al menos, del equipamiento doméstico, como vamos a ver seguramente más adelante cuando trabajemos ese tipo de proyectos, ¿sí? Bueno, el cielo raso se dibuja en una planta técnica, especial, particular, que es un documento que va a servir al electricista, a los carpinteros, a los emplacadores, para replantear y construir en la obra, ¿no? Ven ahí abajo, esa es una planta de cielo raso que seguramente es algo que no han hecho hasta ahora en la carrera. Bueno, nosotros les vamos a pedir una planta de cielo raso en los casos o en los proyectos que sea pertinente. Está bueno que la ejerciten. Bueno, esta es una de las promesas que hicimos al principio respecto de algunas novedades que van a trabajar. Esta es una planta de cielo raso también, vean ahí hay un recorte un poco con un zoom, se acota de una manera especial, se acota a eje, con cotas referidas siempre a un punto fijo de la arquitectura de la preexistencia. Obviamente no se dibujan las puertas ni el equipamiento, sí se dibujan los niveles de acuerdo a los distintos niveles que tiene el cielo raso, con algunas especificaciones, y si quieren se pueden aportar también algunas sugerencias de iluminación como los artefactos que aparecen ahí abajo, ¿no? Bueno, estas son algunas de las particularidades que vamos a ver y vamos a trabajar en estos casos. Bien, acá retomamos aquel concepto de la segunda pantalla cuando les mostraba esto de simplificar o cubicar cualquier volumen en 6 planos. Y más allá de las cualidades particulares de cada uno de estos planos, se debe tener, por supuesto, una visión totalizadora del lugar, ¿no? Los planos, en conjunto, pueden brindarnos estrategias de modificación de la caja, ¿sí? A saber, por ejemplo, podemos generar espacios estáticos o dinámicos, perdón, con la eliminación de obstáculos en un caso, o con la generación de planos en otro, ¿no? Como ven en la imagen arriba a la derecha, es decir, si yo libero un espacio cerrado que puedo dominar con la vista, lo libero de cualquier obstáculo, estoy generando un espacio estático, porque el visitante, el habitante, simplemente con pararse, detenerse en un punto, puede dominar todo el espacio, todo el volumen.
Y si tengo, por ejemplo, exhibiciones, y esas exhibiciones tienen un tamaño tal en la gráfica que me permiten leer desde donde estoy parado, no voy a necesitar moverme. Es más, si me muevo, me meto adentro de la gráfica y ya pierdo perspectiva, ¿no? Entonces, podemos operar sobre estas cuestiones. En cambio, si quiero que mi habitante, que las personas que discurren por el espacio se muevan y generen un flujo, lo puedo hacer dinámico a partir de la generación de elementos intermedios que favorezcan ese movimiento, ¿no? Entonces, acá es donde decimos y hablamos en algún taller la clase pasada, digo, que ustedes empiecen a dimensionar el poder que tienen, ¿no? El poder que tiene un diseñador, un arquitecto a la hora de operar con estas herramientas. Es decir, hacer que una persona se quede quieta o se mueva en un espacio, bueno, es un poder que nos cabe y que tenemos que saber calibrar y manejar, ¿no? Bueno, podemos generar sensación de proximidad, por ejemplo, elevando o espejando un cielo raso, es decir, en el mismo volumen, como son las imágenes que ven a la derecha, con una misma profundidad del fondo del edificio, si yo elevo el cielo raso, va a parecer que esa pared del fondo está más próxima, ¿no? Y si yo bajo el cielo raso, lo aproximo más a las dimensiones del ser humano, esa pared va a tener una sensación o ese espacio va a tener una sensación de profundidad. Por supuesto que también se va a generar una sensación de opresión sobre el habitante, ¿no? Lo mismo podría hacer elevando el plano cero, o sea, este recurso es lo mismo, bajar el cielo raso o elevar el plano cero, estamos hablando de lo mismo, pero no implica, por ejemplo, el mismo esfuerzo tecnológico constructivo, ¿no? Digo estas cosas para que la vayan sopesando y pensándolas, ¿no? Esto de generar proximidad, profundidad, opresión o cercanía. El mismo espacio, con la modificación de las envolventes, se nos puede presentar como un espacio, decíamos antes, estanco e inmóvil, y reforzando las fugas podemos darle velocidad y profundidad también, ¿no? Es decir, nuevamente, simplemente con el movimiento de esos laterales se pueden generar espacios técnicos por detrás o no, pero logramos esos efectos, ¿no? Por traer alguna referencia, si se quiere, conceptual, Bernard Tschumi habla de que para él la arquitectura es acontecimiento, tiempo y movimiento. Bueno, de esto un poco está hablando Tschumi cuando hablamos también nosotros de ciertas ficciones de la arquitectura. Bueno, acá se da más que en ningún otro ejercicio esto de lo ficcional que puede aportar la arquitectura, porque siempre nos está mintiendo en el buen sentido para lograr sensaciones en las personas que transcurran por ese espacio arquitectónico, ¿no? Bueno, el lugar donde sucede la arquitectura justamente tiene una determinada dinámica que será aportada justamente por las tensiones generadas desde y hacia el sitio, las vías de acceso, que esto es muy importante para el ejercicio que vamos a hacer nosotros, los hitos más o menos importantes que puedan aparecer, como por ejemplo una columna o varias columnas o alguna construcción importante existente, las vistas lejanas o próximas, y por supuesto, como siempre decimos, las atmósferas que se pretenda lograr, ¿no? Bueno, esto resume un poco lo que decíamos respecto del poder de la arquitectura. Una forma dentro de otra, una arquitectura dentro de otras arquitecturas, tal, bueno, los casos de estudios que han trabajado, permite diferentes estrategias, ¿no? Por ejemplo, la desaparición total, visual, por supuesto, de la preexistencia o la convivencia, ¿no? En el ejemplo vemos casos de formas extremas, por supuesto, como un espacio absolutamente ortogonal que es modificado por una forma cilíndrica, ¿no? De la misma manera pueden convivir ambos. Entonces, tendremos espacios de simple lectura, y esto es importante, presten atención, digamos, un espacio de simple lectura es donde yo entro, lo veo y automáticamente leo de qué se trata, ¿no? Como podría ser la imagen superior, ¿sí? Se va a desaparecer la preexistencia, la ortogonalidad, y yo simplemente voy a leer esa circunferencia que me alberga, ¿no? Entonces tiene una simple lectura. O podemos entender lecturas más complejas donde
la preexistencia y la propuesta se superponen, inclusive con transparencia, con diversas alturas y demás. Entonces la lectura ya se transforma en algo más complejo, quizás, ¿sí? Bueno, Richard Serra se vale de este argumento. En los códigos QR que ven ahí abajo, el de la izquierda es un recorrido virtual 360 por el Guggenheim, por la obra de Serra, donde ustedes, obviamente siempre salvando la distancia, es claro, van a poder sumergirse, percibir el espacio y percibir la sensación de circular dentro de esos elementos, ¿no? Y en el QR de la derecha, bueno, lo van a escuchar a Juan Ignacio Vidarte, que es un crítico de arte, haciendo una crítica del proyecto y hablando, digo esto como para contribuir al conocimiento general, a la cultura general de ustedes y al que quiera profundizar o indagar un poco más en el tema y que le interese. Decía, estas esculturas o Serra se vale de estos recursos para generar estas obras, bueno, en el Guggenheim de Bilbao en este caso, provocando justamente esas sensaciones de las que hablábamos antes, ¿no? Y de aquellas definiciones de Schumi respecto del tiempo y del movimiento en arquitectura. Esta pantalla seguramente luego los profes se las van a poder compartir, por si ustedes quieren o no llegaron o no hicieron tiempo de verlo ahora, para profundizar un poquito, ¿no? Bueno, lógicamente aparecen en el medio una serie de posibilidades combinatorias, todas ellas posibles, siempre que no perdamos de vista nuestro objeto proyecto, ¿no? Las cuestiones funcionales, significativas y constructivas. Por supuesto que cuando hablamos de estas variables, estamos hablando de dos cuestiones esenciales para el proyecto de equipamiento, ¿sí? Esto es la escala y la proporción. Y les puedo asegurar que es quizás lo más difícil de calibrar en cualquier espacio, ¿sí? Porque uno en el plano proyecta, le da un espesor determinado a una madera, a una mesada, pero luego cuando lo ves construido, lo ves en obra, decís, pucha, mira, ese estante tendría que haber sido 2 veces o 3 veces el espesor, porque se pierde en el espacio, ¿no? Eso es muy difícil de calibrar. Esa también es otra cuestión que le da la práctica, bueno, la experiencia, escala y proporción, algo que vienen trabajando desde el minuto cero, pero que nunca se aprende en definitiva, ¿no? Bueno, en definitiva, nuestro desafío es encontrar una idea para el pabellón argentino que muestre al mundo nuestro hacer arquitectónico, pero atendiendo a la consigna general del curador, ¿no? Esto es cómo viviremos todos juntos. Y hoy se van a encontrar con justamente las bases del concurso, que serán nuestra consigna para este ejercicio, lo van a desarrollar los profes en el taller. Lo que ven en pantalla es el pabellón del Líbano para esta misma bienal. Bueno, pueden seguir los perfiles de los realizadores, está ahí abajo, y es muy interesante, en este caso puntualmente, es muy interesante esa transferencia que hacen, esa traslación desde el concepto a la forma y de la forma al espacio, ¿no? En la imagen que viene después, este espacio se llama un techo para el silencio, ¿no? Entonces, ahí viene toda esa decodificación de forma que ellos hacen y demás, y cómo eso empieza a transformarse en figuras geométricas y luego aparece allá directamente en esa planta, bueno, que apenas se vislumbra, apenas se deja ver. Ustedes saben que por una cuestión contractual inclusive, como quizás ya nos cuenten los autores, la organización no permite que los espacios sean mostrados antes en su totalidad, digamos, ni en render, ni en prefiguraciones, antes de la inauguración de la muestra, ¿no? Esa es una condición, por eso no tenemos hoy, por ejemplo, acceso a los proyectos directamente. Bueno, acá es donde vamos a trabajar nosotros. El pabellón Argentina está ubicado en lo que se llama los Arsenales de Venecia. Perdón. Vamos a ir acá. Vamos a ver si podemos hacer un recorrido así muy rápido. Seguramente luego los profes van a profundizar un poco en esto. Simplemente si me confirma si están viendo pantalla del Google Maps. Sí, se ve, Johnny.
Bárbaro, perfecto. Bueno, Sí, se ve perfecto. este volumen es el... Bueno, esto es Venecia. Queremos volver a Venecia, por favor. Estos son los denominados arsenales de Venecia. Acá hay diversos pabellones de diversos países y Argentina comparte esta ala, esta nave, junto con Perú, ¿no? Si ustedes se posicionan acá, ese código QR que les dije, que les mostré, que lo vamos a volver a mostrar, lo lleva directamente a este lugar. Si ustedes ponen la Street View, ahí les aparecen los recorridos posibles, por supuesto, recorridos exteriores, y en los 3 pabellones, en las 3 salas, está la posibilidad de un recorrido interior por ellos. En el caso del ala de la nave del pabellón Argentina, como les dije, el de Argentina está en planta baja y en planta alta está el de Perú. Solamente permite recorrer el de Perú, ¿no? Pero bueno, digamos, es una posibilidad que tenemos hoy de verlo. Este es el contexto, la exterioridad. Nosotros no vamos a intervenir sobre la exterioridad de la nave, no está permitido. La Bienal simplemente lo que hace es colocar este tipo de gráfica indicándolo. Bueno, ahí aparece, como les dije, el pabellón de Argentina, que es esta nave, este es el ingreso, y allá arriba está el pabellón de Perú, ¿sí? Que aparece en el primer piso. El pabellón de Perú tiene un ingreso lateral, esta es la lateralidad de la nave, seguramente ahí aparecen algunas puertas que operan como puertas de escape, ahí tenemos algunos aventanamientos, ese es el ingreso por medio de una escalera mecánica para lo que es el pabellón de Perú, también tiene un ingreso peatonal del otro lado, y nos desplazamos un poquito y llegamos a la parte posterior que no tiene absolutamente ningún interés, simplemente aparece nuevamente una ventana, una puerta de escape posiblemente, y este es un ingreso peatonal también a lo que es el pabellón de Perú, ¿sí? Simplemente, y a los fines, si se quiere, ilustrativos, vamos a hacer un mínimo recorrido acá por el pabellón, ¿sí? Por el pabellón de Perú, cito en la planta alta, como les dije, creo que me equivoqué, me metí en otro pabellón. A ver acá. Quería mostrarles este. Bueno, este es otro pabellón, no es el que quería mostrarles, pero ya que estamos, lo recorremos. No, me interesaba el de Perú porque estaba bueno, estaba piola para mostrarles algunas cuestiones. Bueno, perdón la desprolijidad. Voy de nuevo. A ver, acá es. Bueno, este es el pabellón de Perú. Bueno, hay una serie de elementos que tendrán su lógica. Sinceramente no encontré la memoria descriptiva de los autores. Me pareció interesante este juego. Acá aparece como esta especie de grada, ¿no? Que está contenida de alguna manera por estas envolventes. Allá aparece una gráfica. Y si yo trepo las gradas, paso del otro lado, ¿no? Esta grada tiene como una simetría, un eje de simetría, que divide este espacio claramente en 2 partes, ¿no? Entonces, bueno, acá aparece este plano, que simplemente es una tela colgada. Entonces, pensar cómo, bueno, esto por supuesto que se autosoporta, se autosostiene. Acá tengo una circulación, en caso de personas con alguna dificultad de moverse, hay una circulación lateral por acá, ¿no? Que me permite ir de un lado a otro. Esta es la escalera mecánica por la cual accedíamos por el lateral al mismo lugar, al mismo espacio, ¿no? Bueno, acá aparentemente ocurren otras cosas que no me dejan navegar por este lugar. Aparecen ahí algunas obritas de arquitectura que pude llegar a ver como gráfica, porque bueno, es la Bienal de Arquitectura, por supuesto. Ahí aparecen algunas imágenes interesantes para ver y demás. Está esta cuestión también, ¿no? Pensar, bueno, ¿cómo se sostiene esta caja? Estos elementos obviamente no pueden estar vinculados a las paredes porque no podemos perforar, no podemos romper, no podemos colocar una ménsula. Entonces, esta caja, este elemento tiene un modo constructivo, obviamente, que será autoportante. Bueno, acá han decidido, por ejemplo, no colgar nada, no trabajar nada de las cubiertas de en la envolvente superior.
simplemente trabajar en este suelo con esos equipos y el gesto de ese elemento que aparece ahí. Podríamos pensar en otras alternativas. Bueno, estos soportes se autosostienen acá, aparentemente. Bueno, ese es un poco un recorrido rápido por el lugar, por algunas cuestiones. Ustedes pueden indagar un poquito más y se van a encontrar con otros pabellones, con otros elementos por ahí dando vuelta. Bueno, queríamos transmitirles estos conceptos, que los empiecen a trabajar, que los empiecen a pensar, que empecemos a pensar, por supuesto, ya en el proyecto del pabellón. Tenemos unas 2 semanitas, unos 15 días, como para ya empezar a imaginar una estrategia de apropiación mínimamente de ese volumen, de esa nave, en escala 1:50. Y bueno, para cerrar un poco esto, ¿no? De que este concepto que me gusta bastante de Juhani Pallasmaa, que, digamos, no hay arquitectura sin tiempo ni movimiento, ¿no? La arquitectura direcciona, como dije antes, escala y enmarca acciones, percepciones e ideas, básicamente emociones. Pero fundamentalmente, y acá viene algo que me parece importante y trascendente, articula nuestra capacidad de socialización, ¿no? de relacionarnos entre nosotros y en este caso con las instituciones. Estamos hablando de un pabellón que va a representar, en este caso, a un país en una bienal internacional, ¿no? Entonces, de alguna manera, las construcciones arquitectónicas de cualquier tipo o escala, no importa, colaboran en ese orden social y crean cierta ideología, claramente. En consecuencia, podemos decir que las experiencias arquitectónicas tienen básicamente una naturaleza más de verbo que de sustantivo. Y ahí es donde adherimos a esta palabra de Pallasmaa y que vienen a cuento del movimiento en la arquitectura, tiempo y espacio. Así que bueno, eso es lo que teníamos preparado para ustedes en esta primera parte.